aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Las verdades eternas de Dios no hay que tomarlas en poco. Son tremendos privilegios que nos ha dado a los que tenemos el derecho de ser hijos de Dios, pero tenemos unos privilegios preciosos y maravillosos. Y eso es lo que usted debe de aprovechar en todo tiempo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sé que tenemos una medida de fe y puesta nuestra mirada en el autor y consumador de ella, obtendremos los beneficios de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para que compartamos hoy la palabra bajo la cobertura de Dios, que Él nos provea la sabiduría, la inteligencia espiritual y la revelación para digerir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra viva y eficaz venga a nutrir la vida espiritual de cada uno de los hermanos que diligentemente, esforzadamente buscan el pan de vida, que es tu palabra. Muchas gracias, mi Dios, por lo que tú vas a hacer en esta hora a través de la obediencia de tu palabra. En el nombre de Cristo declaramos bendición para la vida suya. Amén y amén. Bien, vamos a compartir la segunda parte y final de ministros competentes del nuevo pacto. Hoy vamos a ver lo que sucede cuando se desprecia las promesas de Dios en el sacerdocio. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos ayer para que usted pueda ver cómo Dios nos habla de una manera bien especial. Nos habla a todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que nos da el derecho de ser hijos de Dios y nos da el privilegio de ser ministros competentes del nuevo pacto. Amén. Eso fue lo que vimos ayer. Tenemos el gran privilegio de ser ministros competentes del nuevo pacto. Dios quiere que todos sus hijos seamos sus ministros competentes. Amén. Somos ministros del Espíritu, no de la letra. No hay que caer en la trampa como estuvo en el tiempo de Jesús la gente que pensaba de que saber la letra lo tenían todo, cuando la letra los estaba matando porque no vieron la vida que el Redentor traía, Jesucristo. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Usted está llamado a ser un ministro competente del nuevo pacto, ministro del Espíritu y no de la letra. Vimos también que toda competencia, toda aptitud, toda capacidad proviene directamente de Dios para nosotros. Él es el que nos capacita, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amén. Vimos también que Dios nos ha dado esa capacitación con un propósito para anunciar la salvación y también hablarle a todos aquellos que son salvos, el que son partícipes de la herencia de los santos en luz, ese gran privilegio que tiene todos los redimidos por la sangre del Cordero. También vimos que esas son las capacidades que nos da el Señor para que todos aquellos que vengan a su reino admirable puedan creer los privilegios de ser herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. También que conozcamos y usemos bien la palabra de verdad, que seamos expertos en la palabra de verdad, que seamos hombres y mujeres capacitados en la palabra de verdad. Esos fueron los 6 puntos medulares de lo que trató el mensaje del día de ayer. Hoy nos vamos a enfocar que toda persona nacida de nuevo, cristiana, que no tiene la actitud diligente de trabajar en la obra del Señor, está de una manera o de otra rechazando el sacerdocio. Le está diciendo a Dios: no quiero, no me interesa lo que tú tienes para mi vida. Y entonces esa actitud, a veces consciente o inconsciente, puede traer consecuencias graves, no solamente a la vida de la persona, sino a sus generaciones venideras. Y es que realmente, mis amados hermanos,
veo con gran preocupación el desdén que hay de no aceptar el llamamiento santo, de no accionar en el reino. Hay personas que quieren ver las cosas perfectas para accionar, quiere ver iglesias perfectas. Queridos hermanos, somos un hospital que está lleno de enfermos que necesitan ser restaurados, y a la medida de los que se van restaurando, son los que van a ayudar a trabajar para que otros sean sanados y sean restaurados. Amén. Entonces, hermanos amados, los que miran con desdén el llamamiento y no accionan, serán señalados como negligentes, como incapaces, y esto va a tener una consecuencia, como les decía, para sí mismos y para las generaciones venideras. Veamos entonces realmente, y Dios quiere, Dios no está juzgando, no está condenando a nadie, sino que ni yo, por supuesto, yo soy un necesitado de creer lo que estoy predicando. Solamente deje que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su corazón y que esta palabra redarguya. Recuerde que redarguir significa convencer. Solamente la palabra lo podrá convencer. Yo por eso solo la expongo y dejo que esa palabra me redarguya, y así como yo le estoy dando testimonio que ha redarguido en mi vida, puede redarguir, tiene el poder para redarguir en su vida. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, nos habla de una palabra maravillosa, preciosa, poderosa, contundente, que nos da una identidad. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos amados, vea el panorama espiritual. Diga usted conmigo: tengo ojos espirituales para ver ese panorama espiritual. Entonces todos los que fuimos llamados de las tinieblas y traídos a su luz admirable, tenemos que tener identidad. Amén. Esa identidad no se la estoy dando yo, esa identidad se la da el Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es bien importante, y yo voy a recalcar esto: ¿quiénes no pueden tener el peligro de reconocer, de no reconocer los privilegios de ser sacerdote? Son aquellos que todavía se están dejando influenciar por las tinieblas. Y es que esta es una terrible verdad. Muchos, diciéndose cristianos, son influenciados por las terribles obras de las tinieblas. Por eso el Señor nos enseña que tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Ciertamente van a venir las obras de las tinieblas, pero los hijos de la luz tenemos armas de la luz para reprender las obras de las tinieblas. Entonces nosotros estamos llamados a tener la identidad de que pertenecemos al reino de la luz, y tenemos que anunciar las virtudes de Cristo. Tenemos que conocer a Cristo y hablarle. Por eso es bien importante que usted discierna la palabra, profundice en la palabra. Y entonces, hermanos, de esa manera, cuando reconocemos que ya no somos tinieblas sino somos luz, queridos hermanos, reconocemos que somos de un linaje escogido, que somos de un linaje real, que pertenecemos a la realeza celestial, que pertenecemos verdaderamente a lo sublime, a lo precioso del reino celestial. Amén. Y entonces, hermanos, vamos a reconocer que pertenecemos a un sacerdocio, somos un real sacerdocio, y el sacerdote no está para estar sentado, el sacerdote está para presentar sacrificios aceptables al Padre por medio de Jesucristo. Dice la palabra en Primera de Pedro: usted está llamado a hacer sacrificios espirituales, usted es sacerdote. Entonces, si es sacerdote, tiene que reconocer al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Entonces tenemos que activarnos por la orden del sumo sacerdote, que es Jesucristo. No es situación humana. Tenemos que estar sometidos a las ordenanzas del sumo sacerdote. Entonces somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Entonces la identidad es cuando no nos dejamos influenciar, que nadie se deje influenciar por las obras de las tinieblas, va a reconocer claramente su llamado, y entonces va a decir: ¿qué estoy haciendo yo sentado? ¿Qué estoy haciendo yo siendo incompetente?
Señor, perdóname, yo ahorita busco a mi líder, busco a mi pastor para ponerme a trabajar y redimir el tiempo. Esa sería la actitud que debería tener cada persona. Porque realmente no es el hombre que lo tiene que convencer, es el Espíritu que lo tiene que, déjese convencer por el Espíritu. Si hay alguien que me está escuchando, el Espíritu Santo lo quiere convencer. Y es que, amados hermanos, ¿cuántos están despreciando hoy las prédicas? ¿Cuántos están despreciando el escudriñar la palabra? Entonces, el enemigo está trabajando astuta y audazmente. Por eso, usted tiene que aplicar diligencia. Si usted es de los que asiduamente ha estado en las prédicas, por favor, aférrese a las verdades. Si ha estado orando, aférrese a las verdades de poder acercarse en oración al trono de la gracia. Hermano, no nos cansemos, dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Y el bien es, ¿qué hago bien como sacerdote? Busco la comunión con la palabra. ¿Qué beneficio me trae? Que si yo tengo comunión con la palabra, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Si oro, tendré respuestas. Amén. Si oro, miraré la gloria de Dios, hermano. Y entonces estamos accionando en fe con la identidad que somos el linaje escogido, somos ese real sacerdocio. Amén. Y entonces, hermanos, tenemos que reconocer que estamos bajo las ordenanzas del sumo sacerdote. Hay un sumo sacerdote. Diga usted conmigo, hay un sumo sacerdote eterno, que es Jesucristo el Señor. Y estoy bajo sus órdenes. Amén. Hermano, decir que Jesucristo es el Señor, porque muchos dicen, es que yo confesé a Jesucristo como mi Señor, pero muchas personas siguen haciendo su voluntad y no hacen la voluntad del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote Jesucristo, a quien es la honra y la gloria y la alabanza por todos los siglos, nos va a enseñar a hacer la voluntad del Padre. Y es más, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero fíjese que le voy a compartir un texto que quiero que meditemos juntos. Hebreos capítulo 3 en la versión Las Américas. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, dése cuenta, queridos hermanos, la palabra de una manera tremenda nos confirma fehacientemente, con pruebas indubitables de que el Señor lo está llamando a usted con llamamiento santo y le está diciendo, hermanos santos. A ver, mire, hermanos santos. Léalo, por favor, medite. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Por eso, cuando la Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, entonces la congregación de los santos no es solamente un decir, sino que es la vivencia de que estamos todos bajo la autoridad, bajo el control, bajo la potestad del sumo sacerdote santo, que es Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria y la alabanza por todos los siglos. Somos hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Diga usted conmigo, tengo un llamamiento celestial. Mis amados hermanos, usted que es diaconisa, que es diácono, que aparte de eso tiene la responsabilidad de tener un grupo, oiga, como discipulador, como líder de un grupo de comunión familiar, como anfitrión, el privilegio que usted tiene, querido hermano, es un llamamiento celestial, un llamado del cielo. Usted ha sido escogido, y si usted todavía no está participando, por favor, el Espíritu le está diciendo, tienes llamamiento celestial, hijo mío, hija mía, tienes un llamado del cielo. Por eso después dice, y le aparece en rojo, considerad. O sea, por favor, póngase a pensar seriamente quién es Jesús. Por eso dice, considerad a Jesús. Por favor, hay que pensar seriamente quién es Jesús, quién es nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe.
Mis amados hermanos, esto es tremendo, demandante. No le está hablando su pastor, sino piense seriamente que su apóstol y sacerdote y sumo sacerdote de su fe le está diciendo: tienes llamamiento celestial. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Mis amados hermanos, esto es impactante. Diga usted conmigo: yo declaro que Jesucristo, mi apóstol y sumo sacerdote de la fe, me está diciendo que tengo llamamiento celestial. Amén, amén, amén. Entonces, queridos hermanos, yo estoy hablando con sacerdotes, yo estoy hablando con ministros competentes. El Señor le está exhortando que nadie tome en poco, que nadie desprecie este llamado. Por eso, cuando nos aplicamos a la palabra, cuando nos aplicamos a la comunión del Espíritu, queridos hermanos, tenemos un remanente apegado a la obediencia de la voluntad de Dios. Y entonces el trabajo ministerial se torna sencillo, práctico, porque todos vamos con el propósito: alcanzar la unidad de la fe. Porque reconocemos al apóstol y somos sacerdote de nuestra fe, Jesucristo el Señor. Amén. Y entonces, hermanos, meditando parte de la noche y parte de la madrugada, porque dése cuenta que los 24 horas tenemos que atender el estudio de la palabra, tenemos que atender el orar, tenemos que atender hermanos que requieren nuestro apoyo, nuestro consejo, nuestra exhortación. Y entonces también tenemos trabajos materiales. Ayer, quiera sea o no, no va a pensar que yo estoy mintiendo, pero el trabajo material de alguna manera me absorbe cierto tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que poner mensajitos exhortándolos, animando, no se olvide que estamos. Hermanos, me tomo un tiempo de estar en el teléfono, en la computadora, mandándole mensaje. No le mando mensaje por cada momento que le pongo un mensaje, oro: Señor, que el corazón de mi hermano no se olvide que muchos no cumplen con sus diezmos, muchos no cumplen con sus ofrendas. Señor, por eso estamos vendiendo comida. No venderíamos comida si todos cumplieran. Amén. Por eso, con gozo y con alegría, las hermanas y hermanos que trabajan cada jueves o sábado lo hacen con gozo, con alegría, porque saben a quién están sirviendo. Amén. Hemos ido avanzando. Entonces, el trabajo material me absorbe. También estamos trabajando en las situaciones de la construcción, y entonces me llaman: necesito esto, necesito lo otro, y entonces tenemos que atender algunas situaciones en las cuales nos vemos inmersos a distraernos, y por eso, cuando sentimos el día se nos terminó, también, hermanos, reconocemos delante de Dios y delante de ustedes, se nos terminó la fuerza, ¿verdad? Así sentimos cansados porque este cuerpo se agota. Si el mismo Señor Jesús, cuando entró a aquella aldea de samaritanos, dice la palabra que se cansó y se sentó junto al pozo de Jacob. Estaba cansado, tenía sed, tenía hambre. ¿Cómo no este hombre, hermano, no se va a cansar? Nos cansamos, ¿verdad? Aquí estamos con fuerzas renovadas. En el libro del profeta Oseas hay algo así. Es que yo me desvié un poquito. Le dije que estaba meditando en parte de noche porque nos abarca tiempo el poder traer un pan fresco cada mañana. Oseas capítulo 4, verso 6 dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces la palabra nos habla de una manera clara, contundente, porque dice la palabra que el reino de sacerdotes, ahora apliquémoslo en este sentido, porque la palabra nunca dejará de ser el pueblo. Hay un pueblo adquirido. A ver, diga usted conmigo: yo soy pueblo adquirido por Dios. Amén. Llamada a ser una nación santa, ¿sí? Entonces, pero
viene destrucción porque le faltó el conocimiento. Reconoció a Cristo, viene como cristiano al reino admirable, pero por ignorante, por faltarle conocimiento, por faltarle visión. No porque no se la hayan dado, sino que ha fluido, y en esta casa ha fluido la palabra de instrucción para que nadie perezca por falta de conocimiento, para que nadie perezca por falta de instrucción, para que valore el alimento, que valore. Aquí en esta casa no hay emociones, en esta casa hay palabra para que lo convenza y después vengan las emociones, porque no van a dar emociones sin fundamento, vienen emociones con fundamento, porque sabemos a quién le damos el honor, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Y entonces somos un pueblo que no tiene que ser destruido, tiene que ser un pueblo adquirido por Dios con identidad al reino que pertenece, y que estamos bajo las órdenes de nuestro apóstol y somos sacerdotes de nuestra fe, Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, hermanos, el que no atienda el llamamiento celestial será desechado. Oiga, será desechado del sacerdocio porque desechó el conocer ese privilegio. Es que eso no lo digo yo, pero fíjese que la gente, como no mira esta prédica, sigue igual. Por eso hoy en la mañana escribía en el mensaje que mando diario, hermanos, cuando empezó la pandemia, todos invocaban un montón de promesas y las escribía, y de repente todos conocían a Dios, todos querían la protección de Dios, todos hablaban de Dios, hablaban de las profecías y hablaban de esto y hablaban de otro, pero solo de miedo, no porque querían tener una correcta relación con el Señor. Por eso es importante. El Señor dice: el que desecha el conocimiento está desechando el sacerdocio, porque yo no le tomaré en cuenta. Yo lo desecharé el sacerdocio, dice nuestro apóstol y sumo sacerdote de la fe, Jesucristo. Amados hermanos, aférrese al llamamiento celestial que le da nuestro sumo sacerdote. Amén, porque Él nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios Padre. No nos olvidemos de las ordenanzas del Señor, porque dice entonces: yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí le digo, esto es lo fatal, lo terrible. Dios no quiere eso. Dios quiere que reaccionemos, que reaccionen, porque yo ya reaccioné hace muchos años. El Señor quiere que reaccione, porque entonces vendrá consecuencias. Por eso vemos que los hijos de muchos cristianos andan perdidos, sin sentido, sin razón. No quieren saber nada de Dios. Y para no asistir a la iglesia le echan la culpa a cualquiera. Es que no voy, papá, porque el hermano fulano, ay sí, mi hijo, tiene razón, tal vez nos vamos a cambiar de iglesia. Aleluya. Amén. Y el problema no es la iglesia, el problema está en el corazón del hombre. Pero vamos a ver, hermanos, la palabra nos habla claramente, para darnos cuenta que es el tiempo de reaccionar. Mire, a mí me conmueve mucho que en la palabra nos enseña que que muy pocos hallarán la puerta que es estrecha y caminarán por el camino angosto. Pocos la hallarán. Y pocos serán los que estarán preparados para el arrebatamiento. Yo me quiero incluir, que estamos preparados, ¿sí? Pero muchos se van a quedar después de la parucía, después de la venida de Cristo en secreto, para pasar el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Por eso, hermanos, tenemos que ver con suma responsabilidad estas consecuencias. El día de la parucía se retirarán como siervos avergonzados aquellos que no atendieron el llamamiento celestial de nuestro sumo apóstol nuestro sumo sacerdote y apóstol Jesucristo. Se retirarán avergonzados. Por eso la palabra dice en 1 Juan capítulo 2 verso 28, versión Las Américas: y ahora, hijos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, o sea, venga, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces aquel que no aceptó el llamamiento santo de
su sumo sacerdote y apóstol de la fe, Jesucristo, va a retirarse avergonzado. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos, seremos transformados y se quedarán avergonzados los que desecharon el llamamiento santo. Ahora, yo pregunto, ¿es mejor aceptar el llamamiento celestial ahorita o en el tiempo de la tribulación? Eso es importante. Hay que aceptar el llamamiento celestial ahorita, no en el tiempo de la tribulación. Amados hermanos, Dios nos habla con amor. Dios nos habla para corregirnos porque nos ama. Amén. Entonces, esto es demandante. También hay otra parte, el destino final, los que ni siquiera se pusieron a cuentas en la tribulación, en la gran tribulación. Póngale el contexto que usted quiera. Hermanos, esto que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 26 y 30, nos debe de hacer reflexionar. Dice la palabra: pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, le puse entre paréntesis, eso es mío, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y al siervo inútil, me salté, porque eso es lo interesante, lo puntual. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, ninguno puede decir no tengo talento, no tengo carisma. Si la Biblia dice que Él ya nos hizo ministros competentes y que toda capacidad, toda competencia, toda aptitud viene de parte de Él, amados hermanos, tenemos que ser siervos buenos y diligentes, siervos esforzados y valientes, que reconozcamos la ordenanza de nuestro sumo sacerdote y apóstol de la fe, Jesucristo, que reconozcamos que Él nos está diciendo: tienes llamamiento celestial, tienes llamado para ser mi sacerdote. Amén. Entonces, queridos hermanos, aquí dice la palabra: el que atienda, ya vimos Oseas, que será desechado del sacerdocio y no vendrá bendición para los hijos. Bien, es que esto es tremendo. Y dice la palabra: el siervo que no atendió el llamado será llamado siervo malo y perezoso, negligente, y tiene una recompensa, será echado en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y crujir de dientes, o sea, la muerte segunda. Mis amados hermanos, Dios nos habla con amor a tiempo, porque Dios nos amó de tal manera que nos salvó por medio de Jesucristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Amén, por eso estamos hablando acá. Ahora, si usted reconoce eso, agradézcale que no solamente lo salva, sino tiene llamamiento celestial para hacerlo participante del linaje escogido, de ese real sacerdocio. Amén. Y entonces, estas verdades son para que cambiemos de actitud y tomemos esa responsabilidad, tomemos esa actitud. Tenemos que cambiar totalmente. Amados hermanos, ánimo, ánimo. El Señor no te condena, te da la oportunidad de empezar. Amén. Diga usted conmigo: esta palabra me da ánimo. El Señor no me está condenando, me da la oportunidad de empezar. Empiece. Su pastor, que le exhorta a través de este medio, le digo: empiece, atrévase, tiene capacidades, Dios lo ama y Dios le da la oportunidad. No se menosprecie. Dios le dice: vales la sangre de mi hijo. Amén. Atiende el llamado celestial. Amén. Bendiciones abundantes para usted. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, porque tenemos el privilegio de ser de ese sacerdocio real. Tú nos has constituido, Señor, como tus sacerdotes. Tú eres nuestro apóstol y sumo sacerdote de la fe, y venimos declarando
que tenemos un llamado y lo tomamos para ponerlo por obra. En el nombre de Cristo yo declaro esa bendición en su vida, declaro ese respaldo en su vida, que usted viva conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Cristo declaro bendecida su vida y declaro que ha sido consagrado con el llamado de ser sacerdote, porque usted lo cree. Amén y amén. Hermanos, amados, una parte de la obediencia es traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Tome su ofrenda, tome su primicia, tome su diezmo y dile: Señor, aquí estoy obedientemente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo los diezmos, las ofrendas, las primicias de mis amados hermanos. Declaro tu cobertura, declaro tu bendición, Señor, sobre la vida de ellos, sobre estas ofrendas, Señor, y estas primicias, estos diezmos. Los declaro bendecidos, consagrados, santificados para tu obra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Bendigo lo que Dios le ha dado a administrar. En el nombre de Cristo lo recibimos. Amén y amén. Ha sido una bendición compartir otro mensaje más de la palabra. Me han preguntado por qué está llegando más temprano. Mis amados hermanos, hemos decidido hacerlo para que pueda tener la predicación una mejor, ¿cómo explicarle? Una mejor subida a internet, ¿verdad? Más fluida. Yo creo que hemos mejorado ostensiblemente la señal. Me gustaría recibir más comentarios al respecto. Usted la puede ver a cualquier hora, a las 7:30 siempre la puede ver por YouTube. Y no se olvide de compartir el link de la prédica en su muro de Facebook y dele like a la página de Libertador, invite a sus amigos y también dele click a la campanita y suscríbase al canal El Libertador en YouTube. Bendiciones abundantes, les amamos, les bendecimos. Mis amados hermanos, atendamos el llamado de nuestro sumo sacerdote y apóstol de la fe, Jesucristo el Señor. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.